Bien, les decía, esto que vamos a ver es una guía para la familia en cuanto a lo que es la prevención, la seguridad, eh, y los accidentes y continuando con lo que es la cadena de prevención del ahogamiento. Bien, acá debemos entender, bueno, lo que es importante del disfrute del agua, pero dentro de la familia, dentro de la comunidad, pero también la importancia de poder evitar los riesgos que se puedan desencadenar dentro de ella. Entonces, a medida de introducción, les anoté estos puntos, ¿bien? ¿Cuál sería el propósito, lo que nosotros buscamos, lo que vamos a buscar? Advertir a los niños, a las niñas, a los adultos, a la comunidad en sí, sobre lo que son la importancia de esos cuidados y de los peligros que podemos encontrarnos dentro de un espejo de agua, ya sea dentro de una actividad, puede ser una actividad náutica, ya sea puede ser a través de una actividad recreativa o también simplemente a través de un disfrute, ¿bien? El simple hecho de decir, me fui al lago, me fui al río a tomar unos mates, eh, a disfrutar con la familia, ¿bien? Y tener esas precauciones, tener esos cuidados. La recomendación de las conductas de seguridad que se deben adoptar para evitarlo, bien, por ejemplo, ya lo hemos visto, el uso de chaleco, el tener a los niños a un brazo de distancia, por ejemplo, eh, sin dejar tampoco uno de disfrutar, de poder relajarse en cuanto al disfrute de ya sea una actividad náutica, un deporte o el simple hecho de asistir a ese lugar por un espacio natural y demás. Bien, que el baño y la práctica de los deportes de agua en una de las actividades de ocio preferida para los pequeños y los mayores, principalmente dentro de Argentina, dentro de Córdoba, pero también dentro de Calamuchita. Bien, recordemos que nosotros somos una de las provincias en la cual se fomenta muchísimo el turismo, una de las provincias en las cuales se elige cada temporada y también durante el año como una de las principales zonas turísticas. De hecho, eh, hemos tenido este fin de semana largo una gran cantidad de turistas que han llegado que yo me tomé el atrevimiento y me hice justo una captura, que acá, bueno, se las voy a leer. Eh, la vi justo hoy, a ver, ¿dónde la tengo? Eh, acá. Después les comparto la descripción, bien, pero en la captura, la imagen, ponía fin de semana XL de octubre en Villa Rumipal, 92% de ocupación, 3,2 noches de pernote, bien, 27.560 pesos de gastos diarios por turista, bien, y reflejan 600 millones de impacto económico local. Gracias, decía en la imagen. Después hay una descripción que hace una persona que trabaja dentro del municipio y el ente, eh, no importa quién, pero todo para reflejar, o sea, imagínense, ¿no? Lo que estaba hablando de gasto y todo en la descripción, después que hacen y todo, hablan de esto, del turismo, de lo que refleja un poco esos tres ítems que nombran ahí, pero en ningún momento se nombra o se habla sobre la seguridad y demás. Entonces, imagínense si en un fin de semana largo generan esa cantidad de dinero y todo ese tipo de gastos que hace un turista cuando viene, imagínense en temporada, ¿bien? Eh, lo que incrementan estos gastos, lo que significa, y que muchas veces se escasea o se pelea con el tema de los sueldos, para los guardavidas, para poner personal de seguridad, para brindar los elementos necesarios, ¿bien? Entonces, también van siendo cosas que debemos ir teniendo en cuenta y que
debemos tratar de trabajarlo para cambiarlo, ¿bien? ¿Cómo puede ser una manera que busquemos cambiarlo? Por medio de esto, de la concientización, de la prevención, de transmitir los riesgos, las problemáticas y demás. La longitud de nuestros espejos de agua, bien, hemos hablado que Córdoba es una de las provincias con más grandes espejos de agua, por la cual es la tercera provincia que tiene mayores casos de ahogamiento dentro de Argentina, dado a su gran espejo de agua como son los ríos, los lagos, también lo que es la parte de los espejos de aguas como el mar, pero también además lo que es la gran cantidad de piscinas y lugares que tienen eh, estos espejos de agua, ¿no? En lo que son, por ejemplo, en los hogares, en los hoteles, en los complejos de cabaña y etcétera. Esto también, bueno, llevado a lo que son las condiciones climáticas que nos permiten un gran disfrute y demás con respecto a esta zona. Bueno, y después, otro de los ítems es las actividades en torno a cercano a lo que son los espejos de agua, como hablábamos, la parte náutica, principalmente lo vemos muy reflejado acá en Calamuchita, la parte de, del disfrute de la natación a aguas abiertas, principalmente en lo que es esta parte, ya se empieza a ver del año, las fechas, ya en diciembre hay fechas de aguas abiertas, inclusive por acá, por la localidad, pero también en regiones cercanas y en provincias también cercanas. Eh, es importante también tener en cuenta lo que es el propósito de los riesgos y las problemáticas en las zonas de baño, en lo que significa las zonas de donde la gente va a zambullirse, a meterse bajo el agua y demás, a nadar, las prácticas deportivas que nombrábamos también recién, y que todas estas actividades, por más refrescantes y muy divertidas y inclusive por ahí relajantes que puedan ser, no dejan también muchas veces de generar riesgo, de generar peligros y de muchas veces poner en riesgo la actividad física, la salud física y la seguridad, tanto nuestra como de nuestros familiares, de seres queridos o bien de nuestros turistas. Continuando con la parte del propósito, debemos entender que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, refleja que en el ahogamiento dentro de la región europea, eh, más de 5.000 personas, bien, con edades entre un promedio de 0 a 19 años, fueron las que más fallecen dentro de un año, son las personas las que más fallecen, bien, en esa edad de 0 a 19 años. Que los ahogamientos también son un grave problema, ya que algunas de esas personas que sobreviven a un ahogamiento quedan con diferentes tipos de daños cerebrales, ¿bien? Y que muchas veces esos daños son permanentes, ¿bien? Entonces, eh, debemos entender y buscar de transmitir esa problemática y estas estadísticas, lo que siempre les marco, bien, de que lo que transmitimos va a poder también muchas veces respaldarlo bajo lo que es evidencia científica, bajo estudios científicos y bajo información científica y por entes de regulación a nivel internacional que tienen un cierto renombre y un prestigio. ¿Ven? El día de mañana, por ejemplo, les puede llegar a tocar que ustedes para defender o por ahí argumentar más una cierta situación ante, por ejemplo, un turista que les hace algún tipo de planteo y demás, pueden citar y pueden traer a memoria este tipo de estadística, de datos, bien, brevemente. Entonces, uno por ahí con estos pequeños tips, con estos pequeños datos estadísticos, podemos llevar a la persona a buscar de concientizarla y de que tome conocimiento y de que razone más profundamente, ¿bien? Otras lesiones graves que se pueden producir en los lugares de ocio en el agua son los traumatismos cranoencefálicos y las lesiones medulares.
Bien, ya vamos a ver algunas situaciones que pueden surgir. Que, bueno, la mayoría de estos casos ocurren, como hemos dicho, en otra parte de la formación, principalmente jóvenes, lo hemos dicho, entre los 1 y 3 años, la probabilidad es de muerte por ahogamiento se triplican. Eh, Muchas veces zambullirse, tirarse en zonas poco profundas, donde por ahí, por desconocimiento, se producen este tipo también de lesiones. eh, las lesiones medulares que pueden producir paraplegia, ¿bien? O tetraplegia. Pues también vamos a ver algún tipo de situaciones en las que se pueden llegar a dar. Y en muchas ocasiones estas lesiones se producen por cometer imprudencias o adoptar conductas de riesgo, de querer buscar un acto heroico o de querer llamar la atención. Bien, entonces terminan sucediendo este tipo de situaciones. Pero también muchas veces en momentos de una relajación y de una vigilancia inefectiva o poco efectiva de las personas a cargo, como pueden ser, por ejemplo, los tutores, los padres, madres, tíos, etcétera. ¿Bien? Acá es importante que dentro de la parte de los propósitos podamos entender este tipo de peligros y de riesgos que pueden evitarse de forma muy sencilla, pero respetando lo que es el primer lugar de las normas de seguridad y adoptando el comportamiento para evitar este tipo de peligros y proteger lo que es la parte del salud. Bien, ahora entrando más en lo que es la temática en sí, poder entender lo que refleja estos dibujitos, ahí pueden estar viendo los dibujitos un poco, ¿no? De lo que vamos reflejando. La prevención es lo más importante, como hablamos en lo que fue la cadena de prevención de ahogamiento, en esa formación, eh, para evitar llegar a, bien, ya sea a tener que sacar a una víctima, a tener que hacer un autorrescate, o tener que directamente tomar acción y tener que entrar y sacar a esa persona del agua, bien, y ni hablar si tenemos que hacer una reanimación. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Tomar lo que es la conducta ABA, ¿bien? La conducta ABA, ¿por qué se nombra así? Porque está dividida cada una de sus letras, ¿bien? A la palabra específica de advertir, valorar y adoptar, ¿bien? Son estas tres palabras las que forman, ¿bien? Esta conducta ABA. Advertir, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la prevención, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar advirtiendo a la gente, ya sea cuando va llegando, por ejemplo, a un espejo de agua, vamos a suponer que fuera en el lago, le vamos a estar advirtiendo, por ejemplo, la condición del río. A ver, viene una creciente o bueno, está muy sucio porque los últimos días llovió, entonces bueno, puede seguir arrastrando algún tipo de objetos y demás por la crecida. Por ahí de repente estamos en comunicación con el sistema de seguridad, bomberos y demás, y nos están avisando que se está viniendo una tormenta. Entonces, nosotros recién abrimos el balneario y, bueno, le podemos estar avisando a la gente, a los navegantes, por ejemplo, a la gente que viene, trae sus embarcaciones, que tengan en cuenta que hay probabilidades de tormentas si tenemos un horario estipulado, que lo sepan. O bien, cuando, por ejemplo, están dentro ya del agua, vamos a suponer que son las 5 de la tarde, y la gente está navegando con un lindo día y se nos comunica, bien, eh, ya sea por el personal de seguridad, por medio del lugar donde estamos hablando, vamos a suponer que es para la municipalidad, estamos en el balneario, en el lago, y nuestros encargados y demás con la comunicación hacia bomberos, náutica y demás, por ejemplo, podría ser también prefectura, eh, nos avisan que, bueno, se está viniendo una tormenta. Entonces, nosotros podemos ir haciendo esa parte de la advertencia, esa parte preventiva, a la gente.
los familiares, las carpas y demás, donde, en el costado de las playas, avisándoles y que si tienen algún familiar o están con alguna embarcación dentro del agua, que pueden estar avisándoles o teniendo en cuenta esta advertencia, ¿bien? De que se viene una tormenta o que hay probabilidad de tormenta y que traten de mantenerse cerca de la costa y salir a tiempo. ¿Esto por qué? ¿Por qué debemos generar este tipo de advertencias y principalmente con tiempo con lo que es la parte náutica? Porque cuando los accidentes o las situaciones pasan cuando se viene la tormenta, se dejan estar, nosotros no hicimos una buena prevención, una advertencia, y llegado el momento empiezan a querer salir todos de golpe, entonces ahí es donde por ahí, por no quedar atrapado, para sacar la embarcación, la lancha, la moto de agua, etcétera, eh, y que no les agarre, quizás acá tenemos zonas de donde por ahí se arman tormentas de piedra y demás, entonces por los distintos riesgos empiezan a agarrarles el apuro y ahí es donde de repente con un tráiler agarran y chocan a un vehículo o por ahí agarran y ha pasado casos de entrar con la moto de golpe sobre la costa, no respetando las limitaciones y demás, y chocar contra alguna otra embarcación, o ni hablar cuando también por ahí tienen ciertas lesiones hacia bañistas o caer dentro de la zona de bollado. Bueno, distintas situaciones que se van dando, ¿bien? En lo que es la tarea de advertir, ¿bien? Entonces, después de esto también para valorar lo que es la tarea también del guardavida, del cuidado, de los posibles riesgos o los peligros que se pueden realizar. ¿Y para qué? Para poder adoptar también la comunidad una actitud de seguridad, ¿bien? Para prevenir estos accidentes y evitar las lesiones en estos lugares como ellos son tanto las playas, pero también pueden ser en las piscinas, por ejemplo, dentro de un natatorio, ¿bien? Nosotros podemos tener ciertas precauciones y advertir de que, por ejemplo, cuando se van de la pileta al baño, que no vayan descalzos, sino que vayan con un calzado, ¿bien? Eso sería, por ejemplo, una advertencia que podemos hacer, o que no corran alrededor de la pileta, por ejemplo. Bueno, esa es otra advertencia también que podríamos hacer dentro de una pileta. Lo que son los parques acuáticos, por ejemplo, hay muchas mañas de los chicos que buscan tirarse por los toboganes de cabeza. De repente, podría ser también otro tipo de advertencia. O bien, en los toboganes muchas veces, cuando les agarra miedo, se agarran de afuera, de los laterales, para quererse frenar, ¿bien? Y eso es terrible porque eso es todo tipo de fibra. Entonces, a la velocidad que llevan, se terminan cortando todo lo que es la parte de las palmas. Imagínense ustedes a esa velocidad que agarran, sujetándose contra eso que es de fibra, termina cortándole y encima esas fibras van quedando todos esos que son todos pelitos, muchas veces terminan quedando incrustados y genera mucho ardor, mucho dolor, mucho malestar. ¿Bien? Eh, También es entender, es importante eh, que podamos advertir todas estas situaciones de riesgo, como decíamos, pero que podamos encontrar también lo importante de valorar el peligro y de adoptar una actitud segura previamente, ¿bien? Nosotros podemos estar en un mismo lugar, en un mismo espejo de agua durante toda la temporada, pero también entender que pueden surgir variables. Por ejemplo, que ese espejo de agua, vamos a suponer que es un lago o un río, puede crecer. Entonces, las condiciones y las medidas de seguridad que pueden estar con un lago bajo, bien, no es lo mismo, por ejemplo, en diciembre, que la condición que puede tener ese lago en enero o en febrero, cuando el lago ya ha crecido, y ni hablar si ya ha crecido bastante. Entonces, las condiciones van a cambiar. O bien, un día de tormenta o un día de lluvia. eh, ya sea del momento o previo. ¿Bien? Entonces, es importante también ir adoptando esa actitud de seguridad.
Por eso es importante que podamos entender lo que es esta conducta ABA. Entonces, advertir el riesgo, como podemos ver acá nosotros en el dibujito, hay un cartel que dice que está prohibido tirarse, ¿bien? Y tenemos un niño dudoso o que está inquieto en querer tirarse, ¿bien? Entonces, nosotros como guardavidas podemos generar eso de hacer la advertencia, le podemos decir que un silbatazo, que no se tire, bien, señalarle el cartel que está prohibido, bien, y en caso que sea desafiante y lo mismo se tire, exponerlo, dejarlo expuesto de una manera educada delante de la comunidad, bien, y siempre respaldándonos, por ejemplo, en este caso, con el cartel. En esta situación podríamos marcar que está el cartel, bien, y que decía que lo estaba. Además, le dimos un segundo orden, una segunda advertencia, que fue la del silbatazo, bien, y la tercera advertencia, que fue la indicación que le dimos nosotros de que no se tire, bien. Entonces, en ese caso, ¿cómo podemos actuar? Si vamos a suponer que es un niño o que es un adolescente y está la familia, lo podemos llamar y lo podemos exponer delante de la familia, bien, explicarle. Delante de los padres, explicarle que el niño hizo tal acción, que le marcamos y que encima su decisión. Entonces es una manera también siempre de, a nadie le gusta que lo dejen en ridículo o que lo reten delante de la gente, más cuando somos grandes. Entonces esas pequeñas acciones, cuando te hacen pasar un poco de vergüenza, bien, reflejan que el chico ya tome otra acción. El verdadero posible peligro, entender esto, ¿no? De lo que si yo lo hago, ¿qué riesgo puedo tener? En este caso, por ejemplo, suponiendo que es un río, que abajo podría haber piedras toscas, inclusive hay lugares donde abajo han quedado restos hay en Almafuerte, por ejemplo, cuando baja el lago, hay lo que es un pueblo que hay, que muchas veces lo usan para ir a bucear. No sé si está Maxi ahí, puede recordar cómo se llama. Lo usan muy turístico a este lugar. Salto se llama. Eh, Barrio El Salto, Lucho. bueno, ahí, por ejemplo, eh, lo usan mucho para ir. Sí, Barrio El Salto se llama, Lucho. el salto, bien. Bueno, ahí lo usan mucho para ir a bucear, por ejemplo. También la gente va en kayak, pero que tiene esa atracción, ¿bien? Que ha sido un lugar que quedó bajo el agua, ¿bien? Entonces por ahí cuando está muy bajo el lago, se asoma una parte y la gente busca también llegar hasta ahí. Hay gente que busca llegar también inclusive nadando. Entonces también conocer ese tipo de riesgo y adoptar una actitud segura, de entendiendo toda esta problemática, tomar esa acción de decir, bueno, no me voy a tirar por los riesgos que hay y las posibles lesiones que pudieran surgir, entonces directamente ingreso por un lugar seguro, ¿bien? En una pileta podría ser, por ejemplo, los chicos que por ahí van y se tiran de cabeza, muchas veces decimos, bueno, pero en la pileta abajo no va a haber tosca, no va a haber piedra, nada de esto, pero muchas veces los chicos vienen corriendo, se tiran y de repente justo cruzaba alguien y caen arriba de otro chico y demás, o el tema de las mortales, por ejemplo, ¿bien? Los chicos que se paran en el borde de la pileta y empiezan a querer hacer todo tipo de piruetas mortales y por ahí caen mal o en la vuelta pegan con la cabeza en el filo, entonces muchas veces quedan inconscientes, que problemas de trauma, etcétera. Hablando un poco más hacia nuestra seguridad, bien, el caso relacionado a los niños, a la sociedad, podemos entender lo importante de siempre elegir los lugares seguros para bañarse. ¿Cuáles serían los lugares seguros? Por ejemplo, lugares habilitados por guardavidas, lo que vimos un poco en la clase pasada en la clase de prevención de ahogamiento, de la cadena de prevención de ahogamiento, lugares seguros con guardavidas, lugares que estén habilitados para el baño, bueno, etcétera. En este caso, también siempre entender que deben estar con un adulto, principalmente los niños,
y que siempre avisen a su padre o a su madre para que los vigilen, ¿bien? Muchas veces pasa que el padre está con los niños en la sombra, por ejemplo, bajo un árbol o algo tomando mate, pero el niño después se va, con que se va al baño o se va a comprar y resulta que después aparece en el lago, ¿bien? Entonces, siempre buscar de educar e identificar los posibles riesgos, las posibles problemáticas. Ya nosotros tenemos que ser siempre muy observadores, ¿bien? Esto quiero que lo tengan bien presente. Ustedes desde el día que se convierten en guardavidas tienen que convertirse en las personas más observadoras. Si no lo son, tienen que ir buscando hacer el hábito. A ver, cuando vayan en su trabajo, cuando vayan a lo mejor un fin de semana, si van por el centro, bueno, vayan trabajando esa parte, vayan observando, o sea, cuando se encuentren en el lugar de mucha gente, empiecen a observar y a buscar cuáles serían los puntos más débiles. ¿Cuáles serían, por ejemplo, van al banco, bien, mientras están haciendo la cola? Bueno, imagínense, si en este caso, a ver, pasara un caso de un paro cardiorrespiratorio. A ver, tratemos de identificar cuáles podrían ser esas personas que estén, valga la redundancia, más posible a sufrir un acto de esto. Por ahí podemos ver a una persona que de repente, una persona mayor, o podemos ver una persona que nos puede reflejar una actitud o una personalidad de persona de vicios, de que por ahí fuma, que toma alcohol y demás. Entonces, bueno, por ahí podemos ir buscando ciertas actitudes, o por ahí un niño que está corriendo, algunas situaciones que nos puedan ir marcando nosotros donde deberíamos poner mayor atención, bien, a que pueda producirse algo. Vamos al río, al lago, etcétera, a nadar, a tomar mate, a trotar, a lo que sea. Bien, observemos, miremos a nuestro alrededor, a ver qué posibilidad de riesgo o que pudiera pasar algo hay acá. Vamos abriendo nuestra cabeza, nuestro ojo, vemos un padre que a lo mejor está preparando el asado, cerca del asador, y el nene anda corriendo y se va hacia el lado del agua, por ejemplo, o los niños están en una embarcación sin un chaleco, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas nos va a ir haciendo nosotros ir tomando esta práctica, ¿bien? De lo que es la parte de la vigilancia y de la seguridad. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ya después estemos trabajando, ya vamos a haber ido de una manera eh, por ahí más relajada, practicando y teniendo en cuenta estos conocimientos. Sí, El domingo, Lucho, me fui a tirar al lago a nadar de nuevo y estaba lleno de gente y había un changuito que estaba en un calle con el chaleco suelto. Y me acuerdo, chaleco, no solo que le quedaba grande, sino que le quedaba suelto, lo había dejado suelto. El cagazo que se pegó cuando le pego el grito, le digo, abrochete el chaleco, le digo, que te caes, no te salva ni nadie, le digo. Encima estaba frío el agua, claro, bueno. así que abroches el chaleco, el creo. Bueno, eso lo vamos viendo nosotros. Gracias, Maxi, ahí por tu aporte. Todas esas cosas, una vez que nosotros nos recibimos o cuando ya vamos cursando y metemos más en la parte de la práctica, se nos despierta eso que es como un instinto, ¿bien? Ya después ustedes cuando vayan a cada lugar y siguen metiéndose y absorbiendo más información y conocimiento, muchas veces hasta como autodidacta o empiezan a seguir, por ejemplo, páginas, etcétera. eh, Todo esto, cada vez que vayan ustedes, lo van a ir viendo de una manera diferente. O sea, ya no van a ir nunca más a tomar mate al lago, al río, de la misma manera. O sea, van a estar siempre de una manera preventiva, porque ya el instinto y la profesión nos lleva a eso, a entender y encima a saber que la gran mayoría de la gente que puede estar ahí no tiene conocimiento de cómo se debería actuar ante una situación de esa. ¿Bien? Entonces, y si lo hace, posiblemente puede estar actuando mal o puede producir algún riesgo mayor. ¿Bien? A lo mejor se puede tirar a una persona a sacar, ¿no? Pero quizás esa persona por la situación que se dio, etcétera. Por ejemplo,
vamos a volver acá a la imagen. Bien, vamos a suponer que estamos acá en Villa Rumipal, en el balneario, bien, y el chico este se tira de cabeza y de repente abajo caen unas toscas y traumatismo, se mete un familiar, un vecino, un turista, póngale el nombre que quiera, a sacarlo, corre riesgo, encima esa persona no sabe nadar, etcétera, y de repente, por no saber, no tener conocimiento, capacitación, lo saca, pero le termina produciendo mayores lesiones, ¿bien? Por no saber cómo tratar o cómo sacar a una persona con posibilidad de traumatismo, entonces tomarlo con una técnica adecuada, remolcarlo con una manera adecuada, ¿bien? Entonces, sí, tú me puedes decir, bueno, te nos salvo, pero si tuviéramos conocimiento, esa persona se podría haber evitado que a lo mejor quede en silla de ruedas para toda su vida, por ejemplo. Bien, entonces cuando nosotros entendemos todo esto, sabemos y vemos todo ese tipo de cosas, nos empieza a llamar la profesión y a querer actuar. Yo le comenté el otro día cuando fuimos a la clase, cuando estaba el padre con el teléfono adentro de la pileta, uno tenía automatizado y ya estaba por reta y bueno, son cosas de esa, en ese ejemplo tan práctico, tan simple, bueno, que a ustedes también después les va a ir tocando. Eh, Entender que aunque sepan nadar, antes de entrar en el agua, siempre hay que avisar a los padres o a las madres, bien, para que lo vigilen, porque muchas veces ya nos vamos viendo cuando van bajando a la playa, al lugar, el niño muchas veces es el que domina a los padres y no los padres a los niños, bien. Entonces hay veces que ya nos damos cuenta y hacemos ciertas advertencias. Eh, Cuando se van a bañar, que siempre deben ir acompañados de un mayor, lo dijimos, bien, que los padres siempre deben tenerlo a un brazo de distancia, para un mayor dominio, para una mayor seguridad, y también para que en caso de que pase algo, bien, en una cuestión de segundos, poder evitar lo que puede ser un trauma mayor para el niño el día de mañana. ¿Bien? Lo que decía Maxi, con cuanto a lo de los chalecos, que por más que uno sepa nadar, muchas veces los nenitos chiquitos por ahí se saben desenvolver o flotar, pero los padres muchas veces también los dejan solos, por ahí le ponen en medio de un chaleco le ponen un flotador y se lo atan atrás, un famoso flota-flota. Entonces, por ahí nosotros, cuando un turista nos saluda o se genera algún diálogo o si tenemos la confianza, poder transmitirle estos conocimientos, de decirle, mira, si me permite, o mire, depende si nos permite tutearlo o no, mire, un consejo, lo veo que el nene es muy chiquito, que interactúa mucho con el agua, le gusta, un consejo inclusive para un mayor aprendizaje y que se desenvuelva mejor en el agua, es que en vez de que use un flota o que use los bracitos, que está estudiado de que son los elementos más inseguros, eh, lo acostumbro a usar el chaleco, un chalequito de su medida y todo, porque es más seguro, también le permite más movilidad en sus brazos y demás, que es lo que le va a facilitar lo que es aprender a nadar. Usted imagina ser un nenito que tiene los bracitos cuando quiere, por ejemplo, hundir sus manos para tratar de mantenerse a flote o querer aprender nada, es molesto, ¿bien? Es incómodo, no le permite meter bien sus manos hacia abajo. Entonces, con un chaleco le mantiene el torso a flotación y el niño puede también desenvolverse de una mejor manera, le da más seguridad. Entonces, ir transmitiendo eso y además que nos da el plus del uso del chaleco, que el niño ya desde chiquito se puede ir acostumbrando a usarlo, ¿bien? A amigarse con el chaleco. Entonces, cuando sea más grande y va a una embarcación o si va y está aprendiendo a usar una tabla o está andando en kayak, ya esté familiarizado y entienda bien la seguridad en carne propia de lo que le significa y la flotabilidad que le da el uso del chaleco. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Si se van a tirar de cabeza, deben de conocer antes la profundidad, bien. Hay
hay lugares donde está prohibido, pero también hay ciertos lugares en donde a veces somos contratados por X espacio, póngale hotel, colonia de vacaciones, municipios, entes privados, complejos, etcétera, que nos contratan a trabajar en un espejo de agua y bueno, ellos para no tener problemas o roce con el turista le dicen que los dejen, ¿bien? Bueno, lamentablemente, por más que nosotros entendamos de los riesgos y todo, es una orden de arriba y que la tenemos que por ahí nosotros tomar, pero que no quiere decir que nosotros no podamos hacer las advertencias. ¿Bien? Nosotros en ese caso le podemos decir, mire, no está prohibido de que se tiren de cabeza, pero le recomendamos que no lo tiren de última, dejarle o hacerle la mención que prefiere que se tiren de palito o de bombita, pero no de cabeza porque puede cruzar un chico, la pileta está llena, etcétera. Buscar la manera, estudiar, buscar de analizar la situación para ir a transmitir ese mensaje, ¿bien? Entonces, de esa manera nosotros vamos de una manera muy prudente, educativa, a transmitir un mensaje y que la persona indudablemente lo va a tomar de otra manera. Si nosotros vamos y le decimos que no se tire de cabeza y no hay ningún cartel, les digo porque nos pasa, te dicen, no, y acá no hay ningún cartel, dice para que no se tire de cabeza, o bueno, yo no sabía porque no lo vi. Entonces, son cosas que nos respaldan también a la hora de dar y tomar decisiones. Eh, También podemos provocar una lesión grave en la cabeza o en la espalda si se tira de cabeza al agua, ya sea, como decimos recién, a ver, de lo que es un árbol, de los trampolines, por ejemplo, hay piletas que tienen trampolines de muchísima altura. En Río Tercero, por ejemplo, hay una pileta que tenía el uso de trampolín, no sé si está, y para el uso público utilizaban. Y no cualquiera sabe realmente tirarse de un trampolín o sabe cómo caer al agua, de qué manera cubrirse, cómo ingresar, etcétera. Entonces, muchas veces esos trampolines terminan siendo un arma de doble filo y posibles riesgos de traumatismo y demás, como puede ser tirarse desde una roca o tirarse desde un árbol o distintos lugares. ¿Bien? Acá, en Santa Rosa de Calamutita, nosotros lo podemos ver reflejado en, por ejemplo, en el balneario bueno, en el balneario ahí ¿cómo es? Ahí se me fue el nombre ahora. ¿Cómo, Maxi? A mí me tuvieron que sacar del agua cuando era chico, ¿no? Iba a la escuelita de verano ahí en la pileta de casino. Me tuvieron que sacar, me tiré del tercero de cabeza y me quedé en el agua inconsciente. Bueno, pasa. Pasó en el Corcovado, en el Corcovado que pertenece a Villa Rumipal, ahí en el río saben llevar, no sé si siguen todavía, pero saben poner, principalmente los fines de semana, guardavidas. Y ahí tenía el problema hace muchos años que tenían bien marcado tres toscas. Vamos a decir un ejemplo, una estaba a 2 metros, la otra estaba más o menos unos 5 metros y la otra estaba mucho más alto, no recuerdo bien los metros de altura, pero había gente que venía, se tiraban de ahí y de la más alta hubo muchos casos que quedaba gente, eh, digamos, bueno, con ya sea mitad de torso paralizada, eh, por traumatismo y demás. Hubo casos de chicos que murieron porque abajo, justo esa zona, el que era del lugar, sabía que abajo había dos toscas, entonces, o sea, abajo del agua. Entonces ellos las buscaban de visualizar y se tirábamos, porque yo en su momento, cuando era más chico, también sabía ir y me tiraba. Y tenías que buscar de caer en el medio, ¿bien? Y a veces uno se tiraba y cuando caía la tocaba con el pie y demás, por la profundidad. Y el caso era que a veces al turista, cuando venían sí, le pasaban el dato y le decían, tenés que tirarte acá más o menos. Pero el turista, después cuando iba, resulta que caía mal o se le corría.
el lugar de donde era, y bueno, y hubo casos hasta gente que falleció tirándose así de cabeza, incluso acá en la zona. Eh, bien, entonces algunos lugares que podemos ver que acá en la misma región tenemos y que están estos posibles casos. Eh, Antes de meterse en el agua, por ejemplo, también comprobar la temperatura, hacer una adaptación, nunca entrar de golpe, bien, porque puede ser que el agua esté fría, bien, por ejemplo, a ver, que comentaba Maxi, Felipe, que habían ido al fin de semana, por ejemplo, a meterse el agua. No es lo mismo ir y meterse de una que ir haciendo una adaptación, ¿bien? Eh, Más si encima uno es solo. Entonces, de a poco, ir generando que el cuerpo tome temperatura, mojar los pies, mantener un poquito los pies en el agua, de manera adaptativa, podemos eh, agarrar agua, mojarnos los pliegos de los codos, mojarnos lo que es la parte de la nuca, ir entrando en clima, que el cuerpo se vaya adaptando, se vaya aclimatando, ¿bien? Y después de ahí sí, podemos ya de repente entrar, ¿bien? Al agua. O sea, yo Sí, en el verano pasado fuimos de vacaciones a Bariloche. Y, y yo de aventurero, ahí al frente de uno de los bañarios ahí en Bariloche, una isla. Y yo quería alquilar un kayak para ir a ver la isla. Y no me lo quisieron alquilar el kayak. Y yo le decía, ¿pero por qué? Le digo, si la isla está acá nomás, voy y vengo. Me decía el tipo que los alquilaba, me dice, si vos te caes, si te da vuelta el kayak con el viento, dice, a vos de ahí no te va a sacar nadie. Me dice, te van a comer la estrucha abajo del agua. Este, Me dice, si vos te llegás a caer al agua, me dice, te vas a morir congelado el ratito, me dice. Y no tomamos conciencia, a veces vemos las cosas y no le tomamos la conciencia por eso mismo. Y el tipo al toque me puso en órbita. Cuando me dijo lo del agua fría, me dice, te vas a congelar en un ratito, me dice, así mejor no te metas. claro, eso, por ejemplo, a ver, nosotros siempre que vayamos, por más que podamos tener las condiciones, debemos ir y consultar y entender, porque lo que venimos hablando, ¿no? Las condiciones eh, de un lugar a otro cambian, las temperaturas, lo que es la parte geográfica, etcétera, bueno, todo lo que refleja esto, ¿no? Por eso no hay nada mejor que por ahí buscar de consultar si en el balneario o en el lugar no hay personal, bien, porque hay muchos lugares, municipios y demás, que no hay a quien preguntarle, por más que sea una zona turística, a ver, sin ir más lejos, nosotros vamos al balneario somos turistas, caemos en Almafuerte, vamos al balneario, ¿a quién le preguntamos? Si es un lugar habilitado, pero municipalmente, pero no tienen guardavía, no tienen seguridad. ¿A quién nos podemos preguntar ahí? Y bueno, la mejor referencia es al lugareño, o sea, puede ser a un parador, puede ser al que alquila los kayaks, al que por ahí, bueno, tiene algún servicio de deporte náutico o alguna actividad ahí. Le podemos preguntar si hay algún lugar que hace los buceos bautismo, que le dicen, que son acompañados. ¿Qué más a esa persona? Preguntarle que nos puede decir de las condiciones del agua, si abajo hay algún tipo de objeto, de si hay piedras o no, si es solamente arena y demás. Vamos a ver más adelante que muchas veces también hay lugares que tienen distintos tipos de, por ejemplo, de plantas o, por ejemplo, de algas, que muchas veces también plantas enredaderas que muchas veces uno se mete y puede llegar a quedar, ya pasó casos de que quedan atrapados, ¿bien? Entonces, entender todo esto, al igual que también muchas veces hay lugares que abajo del agua hay pequeños remolinos o situaciones del agua que son diferentes a lo de la superficie, ¿bien? No sé si le ha pasado alguna vez si se han metido en aguas abiertas y le ha pasado de que van nadando, ¿bien? Y por ahí pasan por un lugar donde el agua está más fría, ¿bien? O arriba el agua está más calentita y por ahí hacen una zambullida o algo, y abajo
el agua está más fría, ¿bien? ¿Por qué? Porque también hay otro tipo de corrientes y abajo del agua muchas veces hay lugares donde se generan o hay otro tipo de corriente, ¿bien? Entonces, hay Tal veces, cual. hay ciertos lugares que abajo del agua se generan distintos tipos de, por ejemplo, de turbulencias o tipos de remolinos, ¿bien? Entonces, eso también nos lo puede reflejar y advertir el lugareño, ¿bien? Comprobar, decíamos, las temperaturas, al igual que en un jacuzzi hay lugares o complejos, hoteles que tienen piletas climatizadas y abiertas en temporada, con piletas externas que son, por ejemplo, bueno, al natural y muchas veces la gente va y viene de una a otra y esos cambios bruscos pueden producir descompensaciones y demás. Yo creo que le conté un caso de la temporada pasada que me tocó asistir precisamente en esta situación, de una pileta a la otra, salir la climatizada a darse el último chapuzón en la pileta exterior, sin hacer la ducha, que la ducha no es solamente por higiene, sino precisamente esto para la adaptación del cuerpo a la temperatura, ¿bien? Ya sea que vamos a ingresar a, a la, a la pileta externa o si vamos, o si salimos para evitar todo este tipo de problemas, ¿bien? Al igual que en los jacuzzi, entender que eh, no pueden entrar personas con problemas cardíacos, personas que tienen mujeres embarazadas. Hay los manuales, hay jacuzzi que traen las recomendaciones de que en los jacuzzi no pueden ingresar niños menores de 12 años, por ejemplo, ¿bien? Eh, por distintas razones. Y muchas veces está reflejado y no se cumple, ¿bien? Es lo mismo que un jacuzzi muchas veces como cuando se va a aguas termales, que no les permiten más de 15, 20 minutos, ¿bien? Entonces, son también situaciones a tener en cuenta. Lo que es con respecto a la alimentación, principalmente entender que en temporada los jóvenes principalmente eh, lo vemos reflejado en los balnearios de acá de la región, todos comparadores a la orilla del lago, con los jóvenes que vienen con conservadoras, el tema de mucho consumo de alcohol, lo que toman es de todo menos agua, entonces la deshidratación también empieza muchas veces a jugar un papel importante. Entonces, entender todo esto y las recomendaciones de la comida. Generalmente nadie respeta lo de las 2 horas después de comer, ¿bien? De no entrar al agua hasta 2 horas después de comer, pero bueno, entender estos riesgos y estas problemáticas, si lo podemos educar, lo podemos transmitir y lo podemos ir enseñando, mucho mejor, ¿bien? Eh, Después, bueno, continuando un poco más con la seguridad, lo que decimos, avisar a alguien que esté cerca de nosotros, si por ahí nos metemos y el agua está fría, por ejemplo, o si las condiciones cambian, entender las problemáticas que se pueden generar y también saber transmitirlo. Si lo podemos llevar al caso también de que si de repente nosotros recibimos la información o nos enteramos de que se viene una tormenta o tenemos conocimiento meteorológico y lo sabemos entender y podemos transmitir a la gente, ¿bien? A medida preventiva, nosotros podemos avisar, decir, mire, les aviso por la duda de que me avisan que se esté viniendo una tormenta, por ahí nosotros nos avisábamos, teníamos relación con otros guardavidas de otras localidades y nos decían, por ejemplo, que en Santa Rosa estaba lloviendo o se venía un tormento. Entonces por ahí avisamos a la gente, che, miren, aviso por la duda que en Santa Rosa hay una tormenta y probabilidad de que se venga para acá. Bueno, por lo menos la gente ya va tomando una cierta prevención. ¿Bien? Procurar no estar mucho tiempo al sol, utilizar gorra, lo que es los elementos de protección, como por ejemplo solar. Esto no es solamente las recomendaciones para turistas, sino también, o para la comunidad, sino también para nosotros. Recuerden que nosotros generalmente pasamos mucho más horas expuestas que los turistas. Y muchas veces
por cuestiones de seguridad y de prevención, nosotros tenemos que salir de nuestro sector, de nuestro mangrullo y demás, y tenemos que estar al borde del agua o adentro del agua, principalmente cuando hay mucha gente, cuando hay muchos niños, que hay veces que desde nuestro sector a lo mejor no se ve o no podemos actuar igual. ¿Bien? Entonces, por una medida preventiva y demás, muchas veces tenemos que salir nosotros del puesto y estar expuesto al sol. Por eso la importancia de tener gorra, de tener unos buenos lentes, ¿no? Los lentes que nos venden en la calle, estos los vendedores ambulantes africanos, por ejemplo, que solemos ver, pueden ser muy bonitas las gafas, pero realmente si no tienen una buena protección ocular, rayos ultravioleta y demás, el daño también aumenta, ¿bien? Es importante cuidar lo que es la visual. Y las remeras manga larga, protección UV, bien, también nos ayuda mucho a prevenir todo este tipo de problemas y problemas a futuro. El tema del baño, también muchas veces nocturno, lo vemos reflejado no solamente acá, sino también en el mar y en todos nuestros espejos de agua, que también son una atracción la noche para lo que es el baño, el ocio, la juntada. Acá en la zona tenemos principalmente lugares que tienen boliches bailables a la orilla del lago y que están habilitados sin ningún tipo de seguridad extra hacia ese lado. O sea, la misma seguridad que se les exige o que se puede llegar a ver en un boliche de pleno centro es la misma que por ahí se ve, o inclusive menor, en un boliche a la orilla de la playa, ¿bien? En lo cual es una gran atracción siempre el ir hacia el espejo de agua, cuando salen alcoholizados y además meterse muchas veces para querer refrescarse o que se les pase el, el- el estado de alcohol y demás, piensan que, bueno, me meto un rato en el agua, un baño de agua me va a refrescar, y es un error, porque muchas veces pasa esto que caen en zonas eh, donde hay roca, donde hay barrancas, etcétera, se resbalan y van más allá. O bien muchas veces casos ha habido casos que se han desvanecido en el mismo agua y que lo han cansado sacar, y otros casos que no. Bien. Eh, Gente que se ha perdido y que ha perdido también la vida por meterse por ejemplo, en kayak. El año pasado hubo un caso de una chica que se metió en un kayak en Buenos Aires y la chica era nadadora, era federada, todo, y se metió y no la encontraron más. Bien, y a la noche, recién a los 4 o 5 días encontraron el cuerpo mucho más lejos de donde se había extraviado. Entonces también entender todo este tipo de problemática y advertencia. Para nuestra seguridad en el agua, elegir siempre lugares seguros para bañar, vamos a decir, piletas, natatorios de aguas abiertas, etcétera, habilitados, que tengan servicio de guardavidas, ciertas medidas de prevención, de seguridad, eh, etcétera. Dentro de una pileta, por ahí podemos tener lo que son guardavidas, horarios de, de baño, bien, de habilitación, en un lugar de aguas abiertas, como puede ser acá los lagos, podemos tener un tipo de bollado, como tenemos acá en la imagen, entonces entender que ese es el lugar seguro, no del otro lado donde están las piedras, por ejemplo. Por ahí se ve esto de que la gente viene y, bueno, no, porque a mí no me gusta, meterme donde hay mucha gente, yo prefiero estoy más tranqui, no, igual yo me quedo acá nomás, no me voy a ir lejos. Entonces esa gente va afuera del bollado, igual nosotros lo estamos mirando, ¿bien? Y si pasa algo, ¿qué es lo que puede pasar? Que esa persona que está ahí al costado, después ni hablar si es gente que está alcoholizada, y muchas veces hay una pelota, están ahí, empieza con la pelota y se fue un poquito más lejos, y ya se empezaron a meter más adentro. Y nosotros que conocemos el lugar, hay toscas, hay barrancas,
y nos va a tocar tener que salir para ir a sacarlo, ¿bien? ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos acá en esta imagen, por ejemplo, el bollado, para ir a sacar uno, vamos a suponer que estamos solos, y se nos ahoga alguien acá, ¿qué piensan ustedes que pasaría o qué puede pasar? Les pongo ese caso, se está ahogando alguien acá, ¿bien? Afuera, acá. Y ustedes están, acá tienen el mangrullo, ¿bien? Y de repente se empieza a ahogar a alguien acá también. ¿Cómo actuarían? A ver, ¿cómo actuarían? Cualquiera. Yo no dejaría que llegara a ese límite, de alejarse fuera del bollado. Bien, vamos a suponer, ahora yo les pongo este caso, vamos a suponer que usted diciendo advertencia y lo que sea, la persona, bueno, se dio la situación que se estaba dando uno acá, afuera del bollado acá, y se les empieza a ahogar otro acá dentro del bollado, bien, al límite, y están solos. Tienen dos víctimas y está solo, una dentro del bollado y la otra afuera. Yo contaría con elementos de seguridad de flotación. Al que está más cerca le daría un elemento de flotación y al que está más lejos trataría de rescatarlo yo también con un elemento de flotación. O sea que vos, Felipe, ¿a cuál vas primero entonces? Y yo trataría primero de arrimar un poco más para la orilla, el que tengo más cerca, proporcionarle un poco más de seguridad y después ir al que está más lejos. Eh, Maxi, Marce, cualquiera, después el otro. La verdad, tendría que estar en la situación para ver qué es lo que haría, porque desde acá me resulta difícil decir qué sería lo mejor, pero yo al que está más lejos iría con el elemento y no le dejaría el elemento al que está más cerca. El que está más cerca lo saco más cerca del agua. Lo saco a la costa y el que está más lejos sí lo busco con el elemento. Yo. O sea que vos, digamos, estás acá en el mouse. Fíjense el dibujito, ¿bien? ¿Ven el mouse mío ahí o no? ¿Se ve cuando lo muevo o no? Bien. Sí, sí. Bueno, acá tienen la víctima, vamos a suponer que está ahí, ¿bien? Como acá, ahí está. Acá tienen la víctima, vamos a suponer, ¿no? Afuera, ¿bien? Tienen la víctima acá. Y acá en la tercera bochita, vamos a suponer, está la segunda víctima, ¿bien? Venía nadando, va así, bueno, se acalambra lo que sea, pum, y empieza a ahogarse acá. Entonces tienen uno acá y el otro acá, los dos al mismo tiempo. Y ustedes están acá. Este es su puesto, ¿bien? O sea, ustedes están acá en Mangrullo. Entonces, ¿cómo hacen? Vos, por lo que me decís, Maxi, si no te entendí mal, vos entrarías, agarras a este, buscarías de asegurarlo con la parte más baja, ¿bien? Agarras el elemento, vamos a suponer que está el elemento acá, y ahí recién salí a buscar el otro. ¿Eso me decía? No, a los dos con el elemento los busco. A Bien. los dos con el elemento, porque si vos, bueno, a ver, todo depende. Yo, eh, qué sé yo, eh, me parece, yo lo sacaría los dos con el elemento. Al que está más lejos, sobre todo, lo sacaría con el elemento.
Aunque donde lo están marcando está cerca de la costa también, o sea que no está tan lejos de la costa. Bueno, vos, Marce, Sí, yo pondría en resguardo al que está dentro del bollado, porque bueno, es un área más segura, y bueno, después me iría por el otro. bien, en ese caso, su prioridad como guardavida y sería el bollado. Nosotros, o sea, la Está dentro del responsabilidad bollado. la tenemos para lo que está dentro del bollado. Al estar solos, bien, no es que, bueno, nos vamos, si está esta situación acá y vamos a suponer que no hay nadie, que, o sea, que está todo controlado acá y se está ahogando alguien allá afuera, bien, esa sola persona. No es que vamos a decir, ah, no, bueno, nosotros, el problema de él, yo le advertí y yo tengo mi boda. Y una cuestión humana, profesional y demás, vamos a, por más que pueda ser, nosotros podamos correr ciertos riesgos, los vamos a ir a buscar, ¿bien? Pero en ese caso deberíamos tomar ciertas prevenciones. ¿Para qué? Para que no nos suceda que a lo mejor en esa búsqueda, o tratar de evitar de que en esa búsqueda, cuando vamos a dar, resulte que algún curioso, un padre, ¿qué es lo que pasa? Ah, se ponen a mirar, observa, dejaron el chico solo y se le empezó a ahogar la ñaca. Y cuando volvemos, está bien, salvamos a este que estaba afuera y resulta que cuando caemos acá se había ahogado uno. O nos enteramos a las 8 de la noche cuando cerramos el bañario y el padre empieza a buscar el nene y resulta que después empezamos a averiguar, no, que estaba acá conmigo en el agua, nadie lo vio salir nada. Y después resulta que el chico aparece al otro día flotando en el lago. ¿Mm? Entonces, hay ciertas cosas que, como siempre le digo, esto se debe trabajar con mente fría, corazón caliente. Bien, en ese momento vamos a generar, tener una cierta adrenalina, una situación que también con el paso del tiempo y todo lo vamos practicando. Por más que ustedes vayan o trabajen en una pileta, lo que sea, chicos, tienen que practicar porque la práctica, más si ustedes trabajan o hacen práctica en aguas abiertas y demás, le va a dar mucha más seguridad después a la hora de tener que trabajar en una pileta. Bien. No sé si ven el video, después cualquier cosa se lo envío, bueno, en la red nuestra está. El caso ese que en un torneo eh, de elite, de alta competencia, con nadadores federados y todo, se convenció una de las nadadoras y se tira la entrenadora y el guardavida a sacarla del agua. Fue una noticia que se hizo muy viral y todo, y dio a hablar. Y que bueno, que uno muchas veces, a veces hay hasta memes de un guardavidas en un torneo olímpico de nadadores que va a decir, loco, si estos son nadadores en un pilete de 50 metros, ¿quién se va a ahogar? Y sin embargo, pero tiene que estar, ¿por qué? Nunca pasa hasta que pasa, o sea, hasta que pasó este caso, ¿bien? Entonces, bueno, eso es, ¿por qué en una pileta, hasta en el hogar, en una pileta hogareña, los niños no pueden estar solos, tienen que estar bajo la responsabilidad y la mirada de los padres? ¿Por qué pasa? Porque son cuestiones de segundos. Hemos visto en las capacitaciones video, hemos mostrado, si entran en nuestras redes, pueden ir y ver que hay videos que hemos compartido y todo, después les paso algún otro más si quieren, pero si se ponen a ver, hay situaciones, existen, ¿bien? Entonces, volviendo al caso acá, ¿qué es lo que deberían hacer? Van por buen camino. O sea, primero, en ese caso, si están solo, bien, agarran dos silbatazos, bien, como para que la gente entienda, bien, que pasa algo, se acercan a agarrar el elemento, bien, porque por más que, a ver, vamos a suponer que este bochado está bastante retirado y hay una profundidad de 2,5 metros, bien. Entonces, en ese caso, si es solamente, vamos a suponer que la persona agarró, desconocía el lugar, pensó que era más bajo, vio lo que siempre suele pasar, lo ven cerca al borrado, pero que cuando llega
llegan cansados y después resulta que tienen que volver. Entonces, ahí es cuando se produce la situación. Entonces, ustedes van a llegar, lo van a tranquilizar con el elemento, pueden accionar, arrastrarlo hasta la costa, remolcarlo. Si la persona es solamente, vamos a decir, que se asustó, bien, o un nadador cansado, lo van a acercar hasta el costado, automáticamente ahí, una vez que hace pie y la persona, digamos, quedó a salvo, se lo podemos encargar, porque, a ver, en este caso estarían acá también alarmándose por la otra situación que tenemos en este sector. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Automáticamente, recuerden, con voz de mando y autoridad, marcamos a alguna persona adulta o alguien que estén ahí, bien, de la situación de chico. Primero tenemos que asegurar ahí, o sea, entendemos que allá hay otra situación crítica y demás, pero debemos dejar asegurar esa situación, bien. Entonces, resolvemos en ese caso, si la víctima es un nadador cansado, nada grave, bien, lo dejamos resguardo, ya sea el familiar o algún auto ahí, bien, vamos a agarrar y si lo haces, despejar a la gente, que toda la gente, porque estamos solos, dijimos, recuerden, estamos solos. Sacar a la gente del agua, bien, retirar, en vez de retirar a la gente del agua, tratamos rápido, vos de mando, vamos, salgan, 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 sacamos a la gente del agua, bien, y mientras van saliendo ya podemos dejar encargado ahí, a vos de mando, señalando con voz firme, a una, dos personas, por ejemplo, mayores, que no dejen que se meta nadie más al agua, ¿bien? Que nadie ingrese al agua. ¿Esto para qué? O sea, nosotros sacamos a la gente del agua, ¿bien? Y nos vamos para poder ir a buscar el otro. Esto como una manera preventiva o de seguridad nuestra de que si vamos, entonces también estar tranquilo de que acá no está quedando desprotegido esto, ¿bien? Entonces podemos poner a esas dos personas hay que queden a resguardo del sector, que no ingrese nadie hasta que no, porque nosotros tenemos que ir a buscar a la otra víctima. Bien, entonces cubrimos el sector y de ahí nos vamos. Es primero nuestra seguridad, lo que siempre decimos, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y después la víctima. Bien, entonces en ese lo podemos manejar de esa manera. Siempre se da unas situaciones, bueno, puede haber variables, pero lo ideal, lo que correspondería sería eso. Y recién de ahí sí podemos salir, bien, a buscar a la otra víctima con el elemento a rescatar, bien. Lucho, ¿Entendemos? Lucho, Sí. sí, discúlpame. ¿Querés seguir hablando? Yo te iba a hacer una pregunta nomás. Haceme la pregunta. Mira, yo sé que esto es una situación que puede pasar, pero por ejemplo, mira, yo te hago esta pregunta. Si ponerle, nos encontramos con que el lago, por ejemplo, o espejo de agua natural, ponerle que esté bajo el agua, por lo tanto, ponerle que el bollado lo tengamos que poner o esté un poco más lejos, o sea, del terraplén al bollado, ponerle que haya unos tantos metros. Por esa casualidad, yo estoy bien, ponerle observando a la gente y veo estas dos situaciones que se me presentaron. Por esa casualidad que voy, o sea, tengo que pensar rápido y voy al primero, el que está más cerca. Y si lo saco y está inconsciente, ponerle una situación así, está inconsciente y tengo el otro atrás. Sí, O sea, no puede pasar, pero puede pasar también. claro. Primero voy a tener que buscar de resolver esta situación, bien. A ver, a veces esto le va, esto está bueno en este caso, esta situación que trae Felipe está muy buena, porque chicos, va a haber situaciones en que a ustedes les puede llegar a quedar van a pasarse de estar en el lugar de Dios, entre comillas, ¿eh? O sea, de decidir muchas veces les puede tocar de decidir quién se salva y quién no, bien, muere y quién no, eso también lo vamos a Tal cual. analizar en distintos tipos de casos que se hacen, a ver si sin ir más lejos, si tenemos un bebé y un
jubilado, por decirlo mal, una persona mayor, bueno, a ver quién se prioriza y demás, bueno, es como en un parto, a ver qué se prioriza, la madre o el bebé. Bien, bueno, muchas veces también hay situaciones que los padres le preguntan, bueno, está su mujer delicada, tenemos que salvar a uno de los dos. ¿Quién salvamos, su mujer o a su hijo? Y bueno, son decisiones difíciles, uno quisiera que salvar a los dos. Bueno, nosotros, Tal cual. el dolor a esta situación y muchas veces no puede tocar lo mismo. Es justo una situación muy, muy delicada, que está bueno también para que ustedes lo piensen, cómo actuarían, cómo lo harían, pero nosotros tenemos cierta prioridad acá. A ver, de repente puede haber, y acá se ve mucho, y hay mucha gente que es personal de salud, ¿bien? Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Esa persona, vamos a suponer que la sacamos inconsciente, la analizamos y entra en un paro, ¿bien? Entonces, automáticamente ya ahí, ya tendremos que activar el servicio de emergencia. Bien, lo primero, primordial, activar el servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos una persona en paro y que encima se está ahogando la otra persona. Entonces, nosotros no se lo tenemos que transmitir a la otra gente para no generar alarma ni mayor preocupación, pero entender que la situación es muy complicada y que corremos un riesgo que cada uno de los dos pueda perder ya más la vida, porque si nosotros tenemos que atender a este, que entró en paro, más el otro que encima se está ahogando allá, bueno, eh, la verdad que se nos aumenta mucho el riesgo y más si estamos solos. Ahora, si de repente nosotros dentro del balneario, por ejemplo, hicimos llamado de emergencia, tenemos una persona que se presenta como médico, listo, automáticamente nosotros le podemos delegar, le podemos ceder el mando a esa persona como médico, bien, le cedemos el mando y que esa persona pasa a ser la autoridad, vamos a decir, o se pasa a tomar el rol nuestro ahí y esa persona puede de repente empezar a reanimar, a agarrar y manejar la situación mientras nosotros podemos ir a la ayuda, bien, de la otra persona. Bien, en el caso de que aparezca una persona que refleje que es un profesional de la salud, o por ejemplo puede ser un bombero, también puede surgir una persona entre medio que bueno, es bombero. Teóricamente tiene que tener conocimiento de primeros auxilios, de saber cómo se hace un RCP. Entonces, última nosotros lo podamos agarrar, tratar de organizar rápido, eso tiene que ser ágil, ¿bien? Por eso también es importante lo que es la parte de la práctica, los simulacros y demás, para afianzar y nosotros estar más cancheros, como decimos acá, ¿bien? Entonces, sí, bueno, se presenta esta persona que es médico, bien, entonces nosotros tratar de automáticamente, bueno, generar la persona que se acerca, agarrar, consultar ahí rápido, decir, bueno, hay ese personal de salud, bombero, algo, bueno, si no hay ninguno, bien, bueno, buscar, tratar de señalar a las personas, buscar personas que le puedan ayudar, hay que siga las órdenes, le decimos, lo dejamos a cargo, y que esas personas le van a asistir, ¿bien? Entonces van a tener que ir haciendo y le podemos nosotros avivar, decir, porque ese médico a lo mejor en la situación puede de repente también jugar una mala pasada, olvidarse de decirle a alguno de los que esté presente que mire cómo está haciendo él el RCP, ¿bien? Y que después va a continuar él. Entonces nosotros podemos decir, bueno, por ejemplo, que es dos personas que estén ahí, que miren, que lo van a asistir y que miren cómo está haciendo RCP porque después lo van a tener que hacer ellos, ¿bien? Tratar de bajar ese mensaje. Bueno, y nosotros tendremos que ir, bien, a buscar esa víctima que está acá atrás, bien, y bueno, esperando de que no se nos fondee, porque ahí ya se nos complicaría muchísimo más, bien. Entonces, a ver, en esa situación nosotros vamos a estar teniendo un estrés, una adrenalina, un desgaste, sin ni siquiera ya haber entrado al agua. Imagínense que ustedes salen con el torpedo, van a tener que cruzar el bollado, ¿bien? Y llegar hasta acá atrás, ¿bien? Van a tener que nada, mínimamente
Vamos a suponer que se nadaron 50 metros. Esos 50 metros, por más que la situación sea extrema y de mucha adrenalina y que sepamos que, a ver, desde que sacamos vamos a suponer que lo sacaron en un minuto. Activa el servicio de emergencia, eh, organizar la situación, todo y volver a entrar. Se le fueron 5 minutos. Hace 5 minutos que la persona, bien, está pidiendo ayuda. Y vamos a suponer que aguantaba, que sabe, pero imagínense lo que estamos hablando, solamente de tener que sacar, hacer un verso activa, dar indicaciones, se nos pasan los 5 minutos volando, ¿bien? Y recuerden que los 4 primeros minutos son cruciales, son extremadamente importantísimos para preservar la vida de la persona. Imagínense si nosotros llegamos acá, lo estamos sacando y la persona se nos fundió, ¿bien? Esa persona, si nosotros llegamos y vamos a suponer que hay un lugar justo pasamos golpe de riñón, bajamos y lo vimos y lo sacamos hasta que lo trasladamos a la costa y las probabilidades ya cambiaron muchísimo, ¿bien? Entonces, eso es lo importante del entrenamiento, de estar capacitado, de estar entrenado, de practicar, ¿bien? Y bueno, y de buscar de que todas estas situaciones no se den. Pero bueno, vamos a suponer que llega y la persona ahí sí la sacan, ¿bien? Y si les tocara hacer reanimación, y bueno, tendrán que ustedes sacarlo, ponerse a hacer reanimación, no van a tener ningún teléfono ustedes ahí en mano. Si se junta gente o algo, que siempre pasa, si no llegó todavía el servicio de emergencia o algo, bueno, tratar de avisar, o si el servicio de emergencia ya está acá en el bañario, tratar de avisar de que hay otra víctima más con un paro, ¿bien? Del otro lado. Entonces, para ver si de repente la situación se aún como siga acá, pues nosotros no vamos a estar al tanto. De aquel lado no vamos a estar al tanto cómo está la situación acá. Si a lo mejor ya lo reanimaron y de repente lo pusieron en posición lateral de seguridad, o si ya a lo mejor, hasta que pasó eso, la ambulancia, vamos a suponer que llegó y se lo llevó. Entonces necesitaríamos que vuelva de vuelta el servicio de emergencia acá, ¿se entiende? Obvio que en ese caso, yo les dije algo ahí, pero no se dieron cuenta, obvio que en ese caso, el servicio de emergencia, ya, la gente que está acá, a ver, el servicio de emergencia puede ya decir guardavida, entonces o la gente le va a avisar, ¿no? Y y se fue allá a buscar y otra víctima más. Entonces, el servicio de emergencia tendría que también, digamos, hacer un uso lógico de razón y entender que, bueno, puede buscar otra víctima, puede haber otra persona que de repente también necesite su servicio, igual van a necesitar eh, revisarlo o hacer una primera asistencia. Entonces, si se lo tienen que llevar de urgencia, o que quede por lo menos un médico, un paramédico, alguno que esté con ellos, o también automáticamente pedir un mayor refuerzo, alguien más, otra ambulancia o algo que llegue al lugar. ¿Bien? Por eso la importancia de tratar de nosotros de concientizar de que los lugares habilitados de baño son estos, bien, y de los riesgos, porque mira, o sea, una simple situación básica lo que puede generar, bien. Entonces, nosotros de repente nos puede tocar que acá y tenemos 2 o 3 personas bañándose y como pasan Rumipal, todo para allá, embarcaciones, carpa, todo zarpado, y después para este otro lado también. Entonces, tenemos un baño habilitado y nosotros prácticamente, está bien, miramos, estamos, pero no controla más afuera que adentro, porque no se te mete nadie, está más mirando afuera cómo pasan las embarcaciones, que aquel anda chupado, haciendo pirueta. Entonces, ¿qué podemos hacer si somos dos? Bueno, chicos, trabajamos la prevención. Agarramos, se queda uno cuidando, no deja el bollado solo y el otro puede ir caminando, a la vez se va mostrando, bien, no es que me voy mostrando yo haciéndome el bonito, sino que a lo que voy es que voy mostrando que estamos trabajando, que estamos generando prevención, que estamos, bien, porque hay gente que se va a la otra punta y no sabe que hay guardavidas. Entonces, pueden ir caminando por el costadito, tuki, 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 bien, y a la gente, si de repente hay un par de chicos acá metidos, chicos, por favor, les pedimos que vengan más acá, porque no se puede, no es un lugar habilitado para el baño, si se quieren bañar, que vayan a nadar,
pueden bañarse tranquilo. Aparte, siempre cuando se arma un volado, se busca que el lugar sea el más lindo, por ejemplo, el más parejito, que esté la arenita, que no hay piedra, etcétera. Entonces, le podemos dar la recomendación y vamos haciendo una tarea preventiva. Bien. Eh, Eso sería básicamente. Después lo vamos a trabajar más a profundidad y vamos a hacer distintos casos y escenarios. Bien, pero lo que quería era que les quede claro eso. ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Alguna duda? Sí, sí, bárbaro. Bien. Se entiende, se entiende. Respetar las normas y nunca entrar a las piscinas cuando está cerrado o sin la vigilancia del socorrista. A ver, principalmente un poco lo que hablamos también con relación a los baños nocturnos y demás. Y la pileta está cerrada y bueno, no saltar la reja, ¿bien? O por ahí hay piletas municipales que tienen un horario, pero están en el camping, por ejemplo, bueno, que el turista no se bañe, si son distintas normas y reglas que también tenemos que tratar que la comunidad cumpla, ¿bien? Que decíamos de correr en las piletas alrededor y demás, bien, lo vimos recién, de evitarlo. Eh, los tipos de los juegos, esto también, a ver, chicos, me interesa que lo veamos. Muchas veces los niños, por ahí en las piletas, tanto como en el lago, empiezan a gritar el auxilio, el me ahogo, a jugar a ahogarse, a hundirse la cabeza, como vemos ahí acá en la imagen. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que llamar la atención. No retarlos, sino acercarnos la primera vez, principalmente, y educarlos. ¿Bien? No decirle, no, de esa manera, chicos, no jueguen así, no. No, llamarlos, más si están los padres cerca, mostrarnos, nosotros llamamos bien, con una sonrisita, chicos, vengan, vengan, vengan. ¿Cómo te llamas vos? Pepito, bueno, y vos, Marianita. Bueno, Pepito, Marianita, no jueguen así, ¿saben por qué? Porque primero se pueden lastimar. Segundo, que le haces mal, él te está diciendo que lo estás ahogando, entonces, no son maneras de jugar, ¿bien? Jueguen de otra manera, jueguen con, no sé, si tienen una pelota, algo ahí, bueno, pueden marcar, o bien disfruten del día, porque si no, no solo que los papás los van a retar, sino que ustedes los van a tener que retar y les van a tener que, si continúan jugando de esa manera, sacarlos del agua. Entonces, ahí entra un poco el diálogo, el buscar de hacernos amigos, entre comillas, los niños, y decirles, y ustedes no quieren que venir de vacaciones y perderse y disfrutar esto, ¿no? Entonces, nosotros tampoco queremos de que ustedes queden privados o privarlos de que se puedan bañar, sino que le hacemos la advertencia eh, esta primera vez. Ya la segunda, y ahí le podemos hacer un tipo de gesto o algo, ¿bien? Entonces, de que, como que, bueno, le vamos a tener que llamar atención. O por ahí, otra estrategia o otras maneras son, bueno, esto yo se los digo a ustedes, no le digo al papá a la mamá para que no los rete nada, hacemos de cuenta que no pasa nada. Pero ya la segunda, que los escucho, que los vea, bueno, voy a tener que decir papá, ¿saben? Entonces, nenes quedan ahí, bueno. Entonces, una manera de transmitirle seguridad, tranquilidad y como que está todo bien, le decimos, bueno, ¿trato hecho? Sí, y le hacemos tocar los puntos, los puños. Por ejemplo, es una técnica que nosotros, a mí principalmente yo lo utilizo, se lo trabajo emocionalmente y todo, y da muy buenos resultados, porque el chico, ¿qué es lo que espera? Cuando te ven o cuando los llamamos y ya ellos ven y tienen reflejado que somos la autoridad y saben muchas veces lo que están haciendo está mal. Entonces, cuando nos llamamos de esta manera, el chico ya viene como medio con ese miedo y ya en su cabeza está pensando que lo vamos a retar. Y nosotros lo agarramos por otro lado, o sea, no lo retamos. Entonces, chico, es como que, ve, no me reto, es piola este, ¿bien? Es como que ya no nos odia, nos agarra aprecio, ¿bien? ¿Se entiende por dónde voy? Entonces,
chicos, esto la idea es que ustedes lo pasen lo más bien y que reñen lo menos posible. Le va a tocar día renegar a veces, pero cuando ustedes hay gente que viene 4 o 5 días, trabajan en una pileta más, la van a ver todos los días, y si están en un bañero, bueno, también hay gente que viene y chicos se relacionan, y el otro día vienen, saludan, pasan, o cuando se acercan, entonces la idea es eso, que puedan hacerme a ver. Si a la segunda vez, y bueno, ya los tienen que retar, y bueno, sí, les queda como la evidencia de decir, mira, yo te dije la primera vez, te dije la segunda, listo, chao. Lo tienen que sacarse en un natatorio, por ejemplo, por lo menos sacarlo, demorarlo, tener un rato afuera, lo pueden hacer sentar al lado de ustedes, ¿bien? Yo lo he hecho. Lo agarraron, lo hacíamos en las piletas municipales, por ejemplo, lo agarramos y lo hacíamos sentar en la silla de guardavidas, lo dejamos ahí. Entonces, los amiguitos, claro, la agarra vergüenza. Lo tiene un rato, porque también hay que saber lidiar muchas veces con los padres. Si viene el padre y se queja, nosotros le decimos no, porque el chico se estaba portando mal, lo tuvimos que sacar, le pasó todo esto. Y no, bueno, pero bueno, pues bueno, si sabe qué pasa, que tampoco usted estaba a cargo y usted tiene que estar con el niño no puede estar solo. Entonces, a veces también pasa eso, siempre buscar de tener un mayor urgente al lado, porque muchas veces hay veces gente que se pone violenta y demás, y tratar de tener algún testigo de gente más, si por ahí, con el tema de las mujeres, que hay mujeres que hoy en día es muy delicado, y por ahí pueden salir de así, que ustedes quisieron manosear, que quisieron hacer tal cosa y nadie que ve y pueden llegar a querer hacer algún tipo de denuncias y demás y todo eso. Entonces siempre tratar de tener gente testiga al lado, cuando ustedes hagan algún tipo de atención o llamado, ya por ahí más fuertes y demás, ¿no? Según la situación. En lo que es las piletas, por ahí, en las piletas hay veces que, en lo que es, por ejemplo, esta parte del año, en el invierno, hay piletas exteriores que están tapadas con lo que son los cubre pileta, y los chicos por ahí tienen esa adrenalina de querer pasar corriendo por arriba de la lona. Entonces, evitar este tipo de acciones, porque puede ser que hay veces que esas lonas ya son muy viejas, más de que la gran mayoría, o sea, las fabricantes, tienen buenas resistencias. Yo trabajé, por ejemplo, un tiempo en una lonería y las que hacíamos nosotros para pileta, aguantaba personas de 200 kilos, ahí arriba te había videos y todo, que se paraban y aguantaba una persona de 200 kilos. A ver, por más que lo aguante, no es para que uno haga esas actividades, ¿bien? O se ponga a hacer eso, pero se puede rajar, el chico puede caer y quedar atrapado abajo. Entonces, para evitar eso, bien, eh, dar las indicaciones en caso que estuviéramos trabajando en un lugar así. Eh, lo que son los peligros, bien, en las rejas, o sea, lo que ya hemos visto antes, que pueden quedar atrapados en lo que son las trampas de pelos y demás. En lo que es la parte de la seguridad, también entender lo que es el uso de las banderas, bien, eh, de baño y demás, que también lo vimos un poco más extendido en la otra capacitación, así lo voy a pasar un poquito más rápido. Lo que es la parte de la seguridad en el agua, bien, entender también lo que son las condiciones, por ejemplo, en el mar, procurar prestar atención a los cambios de bandera, a lo que son los mensajes de los servicios de la protección civil, del guardavidas, del personal de seguridad. Nadar siempre lo más cercano a la orilla, principalmente estamos hablando de lo que es en el mar, ¿no? Entender las problemáticas que se pueden dar en el caso que entramos en un chupón, ¿bien? Entender de que debemos relajarnos, tomar calma, movimos en la capacitación de la cadena de prevención de ahogamiento, tratar de flotar o nadar de espalda, tratar de salir hacia un costado y una vez que salimos bien de esa situación, agarrar y buscar de volver hacia la costa. ¿Bien? Eh, Entender también lo que es el tema, bueno, lo que decíamos, cuando nos arrastra la corriente, nadar paralelamente hacia la playa y después luego hacia adentro. Lo que es el tema de los riesgos de las colchonetas, de los objetos inflables, en lo que es el río, los lagos, hay este tipo de embarcaciones así con remos que son inflables, muchas veces se empiezan a querer muy adentro, hacia el medio del lago, con esas embarcaciones no es muy recomendable, más que todo que se meten a veces con chaleco, pero
generalmente los vemos también que se meten sin, y si eso se pincha o cualquier cosa, quedan muy indefensos en el medio del lago. Esas embarcaciones generalmente no son recomendables, pero de meterse, lo ideal es que las usen cerca de la costa. Ante cualquier problema pueden llegar a nadar y llegar a la costa o bien pedir ayuda y ser visible. La problemática con las colchonetas inflables, esas tipo camitas, es que muchas veces los chicos también los mandan y con esas se meten hacia el sector del bordado, pero buscan ir hacia el hondo. Y por ahí son dos, tres chicos, a veces hasta cuatro, que utilizan eso de costado y se buscan ir. Y se les da vuelta o se les sale. Y bueno, tenemos un caso de víctimas muertas. Bien. A la vez que también son muy livianas, muchas veces son arrastradas con mucha rapidez, más si hay alguna pequeña corrientada o corriente en el agua. Lo que dijimos un poco, esto de que puede haber corrientadas internas, algas y otro tipo de plantas en el fondo, por lo cual debemos también entender las problemáticas y los riesgos. Lo que es el tema de las corrientes, o que se pueden formar remolinos, como dijimos, principalmente entendiendo la zona de los ríos, bien, que por ahí los caudales también cambian, cuando viene crecido y avisamos, entender que la gente debe salir en el momento, porque la corriente del río muchas veces viene muy fuerte y en cuestión de segundos creció de gran manera, bien, y puede haber grandes problemáticas, grandes riesgos. Lo que hablamos un poco también de tirarse de cabeza, de desconocer el lugar, la profundidad y demás. Y bueno, ya después entramos a lo que es el mensaje para los padres y las madres, que lo vamos a dejar acá como para no pasarnos de hora y demás, pero esto eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, algo? No, no, todo bien ahí, Lucho. Súper claro. Bien, perfecto. Todo, ¿Se entendió entonces? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, entonces los libero, chicos, y estoy quedando sin batería. Eh, los libero, si no hay dudas de nada. Eh, no sé si